Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. SIDEF, garantía de confianza. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. SIDEF, garantía de confianza. Es escritora, ensayista, filósofa, doctoranda en filosofía, autora de numerosos libros, Lucy Oporto Valencia. ¿Qué ha escrito? Una arqueología del alma, ciencia, metafísica y religión en Carl Gustav Jung. Un diablo en la música, la muerte del amor en el gavilán de Violeta Parra, una obra sobre Violeta Parra y en específico sobre una parte de su obra absolutamente novedosa. Los perros andan sueltos, imágenes del posfascismo, una crítica brutal a todos los tiempos de la Concertación, a los 17 años de Concertación, la inteligencia se acrecienta en la nada, cine, humanismo, realidad, textos reunidos de Sergio Salinas, el gran experto en cine chileno. He aquí el lugar en que debes amarte de Fortaleza, ensayos de crónica filosófica. La primera pregunta que le tenemos que hacer a Lucy Oporto es, ¿quién es ella? ¿Desde qué lugar habla ella? ¿Desde la filosofía? ¿Habla desde la política? ¿Habla de su experiencia de vida? Hola Lucy, ¿quién eres tú? Gracias Tomás por la invitación. Un honor estar aquí. Bueno, yo soy básicamente una persona dedicada al conocimiento. Esa es mi principal vocación. Los misterios de la realidad, el aspecto interno de la realidad, tiene que ver además con mi formación primera en la música, en la interpretación musical, que otorga una estructura, y después con el estudio de los símbolos, que yo lo inicié con Gastón Sublet. Yo fui su alumna entre 1989 y 1994 en la Universidad Católica de Chile, mientras concluía mis estudios de interpretación musical. Esa formación fue capital porque me mostró ese mundo y posteriormente la filosofía le otorgó una estructura a esa formación que ya venía, que no podía hacerlo antes,
pero la edad en que yo empecé a estudiar filosofía fue la adecuada, los 28, 29 años fue. Y la otra figura capital y que ha permanecido hasta ahora es el profesor Miguel Orellana Venado, que proviene de la filosofía analítica, una línea que se preocupa de la rigurosidad conceptual, de los términos y de los argumentos. Y eso a mí me permitió, esa formación, esto es importante destacarlo, me permitió escribir las obras que tú has mencionado, y la última figura, pero que ya es lejana, porque lo vi una sola vez, fue Sergio Salinas Rocco, y esa compilación de textos que me tomó 10 años realizar hasta que se publicó en 2017, también fue una escuela para mí, para mi formación personal e intelectual, y por supuesto en materia de cine, y siempre lamentaré no haber sido su estudiante. ¿Tú te declaras allendista? Eso. Y sin embargo, en los últimos tiempos ha sido una crítica de muchos sectores de la izquierda. Y por lo tanto, esto te ha llevado a ser criticada por gente de la izquierda ácidamente. ¿Cómo se entiende esto de que, siendo allendista, hoy día critiques a la izquierda? Izquierda que por lo demás se dice heredera de Allende. Bueno, habría que aclarar el término allendismo en mi caso, que tiene más que ver con una relación afectiva con la figura de Allende y no, como creen muchos, con una impronta partidaria, partisana, que obedece en órdenes de partido y todo eso. A mí eso no me interesa en absoluto. Yo nunca he militado en nada. Yo comparto algunas ideas de la izquierda, pero otras no. Los movimientos de masa a mí jamás me han interesado, por ejemplo. La figura de Allende es eso, es una imagen interior, si se quiere, y además remite a recuerdos personales. Una experiencia que yo tuve en 1973, cuando yo tenía 7 años de edad, eso lo conté en una entrevista, pero ahora puedo volver a señalarlo para los que no escucharon eso, no lo vieron. Yo crecí escuchando hablar contra Salvador Allende. Yo escuchaba los términos que se usaban, comunacho, upeliento, recuerdo todo eso, y todo el mundo detestaba a Allende. Pero el día 12 de septiembre, en la tarde, yo estaba sola en mi casa y escuché cuando las noticias anuncian que se había suicidado Salvador Allende. Y eso para mí fue un escándalo, era horroroso. De nuevo, visto en retrospectiva, yo supongo que para mí era primero inconcebible que un presidente se suicidara. Y además estaba la honda angustia de que ahí se moría un padre de alguna manera. Esa es mi experiencia y ese es el recuerdo vívido que yo conservo. Después de eso vienen años muertos para mí. Tú escribiste un libro, lo citábamos hace poco, Los perros andan sueltos, imágenes del postfascismo. Y este es un libro que es una crítica feroz a los tiempos de concertación. Feroz. Hablas además de teratocracia, un concepto de Armando Uribe, con ocasión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Hablas de prolongaciones del fascismo en la transición. Y han pasado muchas cosas, no sé si has cambiado en parte tu visión de lo que escribiste en esa época o no. Citas al italiano Leonardo Sciascia y dice que lo que impera no es un régimen fascista, sino una forma de ser fascista en el día a día, una especie de costumbre, un espíritu, el espíritu que se traduce en actos, o sea, la combinación de un Estado autoritario como un régimen económico capitalista. Si volvieras a escribir ese libro, ¿lo escribirías igual? Probablemente escribiría lo mismo, pero con más detalle, más ampliado, pero yo sigo pensando lo mismo. Todas esas expresiones que tú citaste en realidad pertenecen a Armando Uribe, que esa es la que figura, tú lo citas ahí, claro, exactamente. a Armando Uribe y a Pier Paolo Pasolini. Además, Uribe es quien cita a Leonardo Sciascia, quien introduce la distinción entre
el régimen fascista y el espíritu fascista, y la descripción que hace Uribe es de los comportamientos, es decir, relaciones de dominación que son transversales, es decir, no es que los más poderosos y los más ricos sean los responsables absolutos de todo, sino que aquí hay una complicidad de las llamadas bases sociales o como quiera que se llamen, con esa dominación. Y yo fui testigo, matices más, matices menos, de esos comportamientos en los últimos 20 años en que yo escribí ese libro, y justamente ahí, a mi parecer, está ahora como proceso inconsciente incubado lo que ocurrió en 2019, es decir, la concertación básicamente exalta la sociedad de consumo. Recuerdo la expresión democratización del consumo, y por supuesto los gobiernos de derecha que vinieron después también, pero es la misma impronta. Y en 2019, ¿qué ocurre? Es la apoteosis de la sociedad de consumo, es decir, a través de la vandalización de las ciudades. Es decir, yo he escuchado después hablar de las grandes cifras que se invirtieron en educación. Entonces, bueno, entonces, ¿qué pasó? Porque finalmente habría que señalar que, bien, está bien que hayan invertido todo eso, pero no bastaba con el dinero. Tú citas a Pasolini, entonces dice que Pasolini se refiere a la educación común y obligatoria impartida en Italia en ese tiempo, ¿no? Y dice, en el tiempo de él, y dice, nos empuja a todos a la competición para tenerlo todo a costa, todo. En cierto sentido, todos son los débiles porque todos son víctimas, y todos son los culpables porque todos están listos para el juego de la masacre. Con tal de tener, la educación recibida ha sido tener, poseer, destruir. Tal cual. Esto es lo que ha ocurrido, ¿no? Sí, yo mantengo eso, que tiene, por supuesto, tiene raíces complicadas, mucho más de lo que yo he imaginado hasta ahora. Yo todavía sigo observando este proceso, la deriva de lo que ocurrió desde 2019 hasta la fecha, pero que tiene todos estos antecedentes. Hay que agregar a eso la impunidad, los crímenes inexpiados, y como señalan bien los autores antiguos o Shakespeare, el crimen inexpiado vuelve, de alguna manera. ¿Permanentemente? Claro, vuelve para... O sea, ¿va a volver de nuevo? Es posible que vuelva. Oye, tú fuiste muy valiente, ¿por qué? Porque resulta que el 18 de octubre se produce, algunos dirán estallido, otros dirán sublevación, lo que sea, pero se produce el 18 de octubre del 2019. Las encuestas dicen que más del 60% de los chilenos estaban a favor de la violencia, más del 60%, prácticamente todo el universo cultural chileno en favor del movimiento del estallido, y tú escribes, 30 días después, un ensayo que se ha hecho famosísimo, que se llama Lumpen, consumismo, saqueadores y escorias varias, tener, poseer y destruir, donde criticas en forma, yo diría, sin ningún maquillaje, todo lo que estaba ocurriendo, y te transformaste en una voz única, en una voz aislada, en una voz de excepción de lo que estaba ocurriendo frente a todos los demás. ¿Cómo es que lograste hacer este proceso en solamente 30 días frente a un universo de tus colegas intelectuales que estaban en otra cosa? Bueno, la verdad es que para mí sigue siendo un misterio hasta ahora la difusión que tuvo ese trabajo. Esa fue una colaboración que yo envié a la página de Luis Martínez Solorza, Escritores y Poetas en Español, a quien yo además aprovecho de agradecer por haber difundido mis trabajos. Y yo no me imaginé que se iba a difundir de esa manera. Yo en general he estado bastante aislada, tampoco tengo redes sociales, entonces no podía saber bien qué impacto, como se dice ahora, iba a tener. Pienso después que fue una decantación de procesos internos y que tienen que ver con todo lo que te señalaba al comienzo de esta entrevista.
Es decir, no surgió de la nada, sino que venía de todo el trabajo anterior, de Los perros andan sueltos, y otros textos, los que están en La inteligencia se acrecienta en la nada, que son ejercicios de concentración. ¿Te costó ser consecuente desde el punto de vista intelectual? Yo siempre he tratado de ser fiel a mí misma. Yo me puedo equivocar, sí, puedo tener imprecisiones, a lo mejor me faltó algún elemento, pero yo siempre me he esforzado en permanecer fiel a mí misma. Tú hablaste del lumpenfascismo. Sí, ese es un concepto que yo propuse en Los perros andan sueltos, apareció en 2011. Así es. Sí. Por eso te digo, hay un continuo ahí. Sí. Y que a lo mejor el 2011 era una novedad, o era una novedad absoluta, pero después se materializó ya públicamente para ti el 2019. Claro, ahí apareció el término lumpenconsumismo, que se basaba en Pasolini, en la cita que tú señalaste recién, y después, en 2021, el término narcofascismo, que es lo que tenemos hoy día, el auge del crimen organizado, pero como un clima interior, ampliamente difundido. ¿Qué es lo que es el lumpenconsumismo para ti? Se relaciona con el concepto anterior, con el lumpenfascismo, tiene que ver con la transversalidad de la dominación, de la voluntad de envilecimiento, una voluntad de destrucción universalmente repartida que no tiene distinción de clase, ni de género, ni de edad, ni de nada. Y lumpenconsumismo tiene básicamente que ver con el daño que ha producido la sociedad de consumo. Yo con eso no estoy declarando, para los que suelen encasillarme, que el país vive en la pobreza. Pero les vuelvo a decir, no bastaba con el dinero. Se requería además una formación cultural, una educación profunda. Leo, Las fauces de la madre terrible, el alma negra de Chile. Digo esto porque todos hablan de la madre como algo prácticamente intocable, pero tú no haces eso. Y dices, lo más real, auténtico y patente en su horror es el hecho de esta irrupción y avalancha de contenidos inconscientes, largamente incubada. Es un poder operando de las sombras, casi inhumano, precipitado por las tensiones sociales y los crímenes inespiados de Chile, lo que decía hace poco, cuyo colapso ha acabado revelando la oscuridad y pobredumbre, la pobredumbre del alma chilena, un alma negra y vacía en toda su obscenidad, descaro, impudicia, indecencia y prepotencia fascistoide y sin límite. Tal cual. Esa es la madre de Chile, la madre negra la madre de Chile. Terrible. Sí. Sí, ahí cabe hacer una explicación. La madre, vista desde la perspectiva de Carl Gustav Jung, es por un lado un arquetipo, en el sentido de que corresponde a una decantación y una herencia psíquica de la humanidad. Es decir, todos hemos tenido una madre. Los animales también tienen una madre. Y esa herencia está. Pero además es la representación del inconsciente colectivo mismo. Y ahí, cuando esa imagen se presenta, la persona que puede ser en un sueño, una ocurrencia, una visión, eso tiene dos opciones. O se convierte en, como señala Jung, matriz creadora de futuro, porque los arquetipos son eso, posibilidades futuras, o se convierte en la madre terrible, o sea, porque el anhelo de la madre persiste. Y ahí puede producir ese hundimiento que corresponde a la descripción que tú has hecho ahora. Justamente, mira, vamos a hacer una pausa y te voy a dejar la pregunta planteada, porque este es un tema esencial, creo yo, para el futuro. Porque determina el futuro. Si tú hablas del inconsciente colectivo Jung, y por lo tanto de la influencia que ha tenido nuestros mitos, nuestras imágenes, nuestros sueños, nuestras fantasías pasadas, y que determinan, por lo tanto, el futuro, quiere decir, y por lo tanto hay una especie de psique, ¿no es cierto?, involucrada acá, quiere decir que nuestro futuro está determinado
de acuerdo a estas categorías de Jung o no? Volvemos en un instante. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. BioBio TV, canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Garantía de confianza. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Quedó planteada porque Lucio Porto trabaja en un libro sobre las categorías de Jung y de acuerdo a eso, a la madre esta que tenemos todos, me refiero a los países, a las colectividades, a la conciencia colectiva. Si esto es así, esto es determinista y por lo tanto Chile tiene un futuro absolutamente determinado e inamovible, ¿o no? No, porque las imágenes arquetípicas son susceptibles de ser elaboradas. Y por ese motivo es importante la observación del acontecer y de lo que va apareciendo. Por ejemplo, en relación al proceso de 2019 en adelante, dos imágenes que me parecen muy importantes en esa línea y que guardan alguna relación con la Madre Terrible son la de Negro Matapacos y la horrorosa performance de Yeguada Latinoamericana. ¿Tú tienes un artículo sobre eso? Sí, hay un par de trabajos sobre eso. Yeguada Latinoamericana es es un grupo que hace performance y que hizo una performance hace un tiempo, este año, frente al monumento a los caídos del combate de Iquique, del 21 de mayo en Valparaíso, donde además ahí están sepultados varios de ellos, y donde hicieron una performance con una manifestación erótica. Claro, era un grupo de mujeres que exhibía sus traseros con colas de yegua. Esto ocurrió el 11 de septiembre en Valparaíso, pero habían hecho acciones anteriores, entre ellas la profanación de la tumba de Jaime Guzmán, y esa imagen ya es barbárica, absolutamente. Profanar una tumba, y además lo impresionante es que esto tiene todo un programa, porque la autora de la performance publicó unos documentos en que no deja nada al azar, o sea, piensa todo lo que está ahí, no es una improvisación. No, está preparado. Absolutamente.
Entonces está eso como documentación y está todo lo que rodea la imagen del perro, que tiene una larga historia en el ámbito de los símbolos, y eso se puede elaborar, pero además debe haber muchas otras manifestaciones anteriores, y para decirlo de una forma muy resumida, si no hay un proceso de la conciencia respecto de estos contenidos, es poco lo que se puede hacer, porque como ha sugerido Jung, o ha señalado quizás un poco implícitamente en su obra, lo que no se hace consciente no se transforma, queda ahí. Y la sociedad queda en el marasmo, puede quedar en el marasmo en que estamos ahora. Esta performance se hace en las calles, se hace en lugares públicos. Y tú has hablado de la estética callejera y has dicho, el arte callejero actual se ha ido transformando en una agresión persistente y ejercida a mansalva, visual y hasta sonora, como si el abigarramiento propio de tales expresiones se degradara estridente y repulsivo, y dando un exceso y reproducción seriada. Hablas de estetización barbárica, de una belleza siniestra que encubre la barbarie, retroalimentándose bajo la apariencia de una construcción teórica. Imágenes disruptivas en disputa del control del llamado campo cultural. Un itinerario sin cuerpo ni alma, entre otras cosas. ¿Eso es para ti el arte callejero actual en Chile? Sí, en Valparaíso además es notorio, insufrible. Eso estaba en un trabajo que, si mal no recuerdo, era sobre Valparaíso. Así es. Claro. Eso es, la ciudad es más pequeña, están todos los edificios rayados, Valparaíso es un basural. Pero tú hablas de falsa construcción teórica, porque tratan de teorizar esto y tú dices todo eso es falso. Sí, porque está basado en autores que no les interesa mucho la argumentación, lo que yo he denominado genéricamente las tinieblas posmodernas. Tinieblas posmodernas. Sí, o sea, mi profesor Miguel Orellana Venado proviene de la filosofía analítica. Yo no me dedico a esas materias, pero esa impronta yo sí la tengo. Y los textos que no tienen premisas ni conclusiones, yo simplemente no los puedo leer. Lucy, ¿creíste alguna vez en Gabriel Boric? No. ¿Nunca? No. ¿Por qué? Bueno, recuerdo que en 2011, en el ensayo que está en Los perros andan sueltos, se llama La maduración de la serpiente, que fue escrito en dos partes, una parte escrita en 2005 y otra parte en 2011, o sea, cuando ellos eran entre comillas, o, no me acuerdo en ese año, no sé si ya era la bancada estudiantil, parece que no. No, el 2011 era el movimiento estudiantil de la universidad. Eso era, claro. Sí, parecía algo prometedor en su momento, pero yo siempre sospeché, y después ya en el Congreso, nada. No, yo nunca les he creído nada. 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 ¿Alguna esperanza quizás? ¿Tú crees que mienten, que son impostores? ¿Cómo no les crees? ¿Que son incapaces? A ver, en el caso de Boric hay una característica propia de él, su veleidad permanente. Es decir, cambia de opinión a cada rato. Veleidad es eso, el término lo usa Violeta Parra en El Gavilán. Veleidoso, describe ella al gavilán, que no se sabe bien qué cosa es, si es humano o es un espíritu. Eso, cambia de opinión todo el tiempo, y a mí hace tiempo ya que tengo la impresión de que este comportamiento en que les da lo mismo ser inconsistente, aparte de ser descarado, hace tiempo que estoy empezando a sospechar que es un plan para terminar de destruir las instituciones del país. Como señalé en una entrevista que me hizo hace poco a Paula Cudú, es decir, pueden pasar años y como ellos son tan jóvenes, no sería extraño que en un tiempo más volvieran como, entre comillas, los salvadores de Chile. Para seguir porque tú lo que dices es que están destruyendo instituciones, ¿para seguir destruyendo instituciones? Bueno, el ánimo refundacional yo no creo que haya desaparecido. ¿Hay una capitulación del mundo adulto? Totalmente. Hay excepciones, por supuesto, hay en todo, eso también quiero aclararlo. Me quedo con las excepciones donde quiera que estén. ¿Pero el mundo adulto ha capitulado frente a ello? Sí, eso yo lo vengo viendo hace muchos años, es impresionante. Es decir, yo veía personas de, no sé, 10 años antes, personas de 40 años,
que ya estaban postradas ante esta juventud porque ahora les toca a ellos, y esas frasecitas que me enferman, tomadas del lenguaje deportivo, con respeto a los periodistas deportivos, porque esto es una trivialización del lenguaje de ellos, usado por otros, ¿ya? Eso de pasarle la pelota a la generación siguiente, aparte de ser acomodaticio y cobarde, a mí me impresionaba porque a los 40 años es la edad en que una persona que se ha dedicado por lo menos a las letras o a las artes o a cualquier oficio noble, recién alcanza sus primeros frutos de maduración ya más plena a esa edad. Entonces yo veía personas más o menos de esa edad acabadas, esperando que los jóvenes tomaran su lugar, como si hubiesen tenido algo además que heredarles a ellos. Ese es el otro problema. Porque cuando la juventud toma la posta, ¿Cuándo? cuando ya los mayores realmente no lo pueden hacer, bastante ancianos ya, y han tenido algo que entregarles. Por desgracia, las personas de mi época está por verse si se dejará alguna herencia. ¿Va a votar a favor o en contra del nuevo proyecto constitucional? Votaré en contra o nulo. En contra, porque las declaraciones de Luis Silva que realizó al comienzo del proceso son intolerables para mí, que estoy entre quienes soportaron crecer en Chile bajo la dictadura, y escucharle declarar que Pinochet es un gran estadista es inaceptable, además a estas alturas, con todo lo que se sabe. O sea, definitivo. Después de eso no hay nada que hablar. Yo lo decidí ahí. A lo más podré decidir entre eso o votar nulo. Y lo otro, hay otras razones, esta posibilidad que se discute, ¿no? El peligro de que sea abolida la ley de aborto por 3 causales, que sería un retroceso completo. Eso por ahora. Tú has hecho un estudio profundo de Orígenes de Alejandría, este intelectual enorme de la teología de los primeros años del cristianismo, y de verdad que es un esfuerzo gigantesco. Solamente he leído algunas cosas que tú has escrito, pero estás dedicada al mundo antiguo, ese mundo teológico antiguo, y a la interpretación que hizo él. Fue un autor muy prolífico, pero de las escrituras que había en ese tiempo. Digo en ese tiempo porque era difícil entender exactamente qué es lo que había en ese tiempo. Sabemos algunas cosas. ¿Por qué te dedicas a Orígenes? ¿Por qué estás en eso? Porque es como una cosa prácticamente estudiada, pero antigua, antiquísima. ¿Y qué tiene que ver Orígenes con sus concepciones con el mundo actual? Sí, es una pregunta grande, sí. Bueno, yo llegué a Orígenes después de un largo trayecto, primero porque lo citaba Jung, cuando examinaba la unidad de la imagen divina como arquetipo del sí mismo y de la imagen de Dios. Ahí ya lo citaba. Y con la Trinidad, además. Claro, no, pero eso yo lo vi en Orígenes después. Yo en ese tiempo no conocía nada de eso. Después la portada de Una arqueología del alma, la obra sobre Jung, yo le escogí deliberadamente el cuadro del Bosco, Las tentaciones de San Antonio. Me puse a investigar sobre San Antonio y ahí descubrí que existían los padres del desierto. Un mundo fascinante, ¿no? Un grupo de personas que se va al desierto cuando el cristianismo se convierte en la religión oficial del imperio en el siglo IV. Y después yo me entero, cuando ya ingresé a estudiar el doctorado en filosofía, en un pequeño trabajo para un curso que hice sobre Evagrio Póntico, uno de los monjes del desierto, el más ilustrado de los monjes del desierto de esa época, que justamente el gran maestro de ellos, o una de las más importantes influencias que tuvieron, fue Orígenes de Alejandría. Y eso, las conversaciones con el director de mi tesis, el profesor Patricio Lombardo,
ahí decidimos que lo mejor era estudiar a Orígenes de Alejandría, y ha sido muy enriquecedor para mí, un enorme descubrimiento, capital en mi formación, y que prolonga todos mis estudios anteriores, porque además es una fuente capital en el estudio de los símbolos, a través de la exégesis alegórica. Y ha sido importante también para mí poder hablar un poco de esto públicamente, en particular en un coloquio al que me invitó Raúl Figueroa en la Universidad Andrés Bello, que fue también importante para mí referirme a él y al tema de los demonios y el libre albedrío en esa ocasión. Otros temas capitales en Orígenes, pero ha sido muy importante para mí. Y bueno, eso he podido hacerlo en mis estudios de doctorado actuales en la Universidad Católica de Valparaíso. Dios creó primero las almas y después esas almas se integraron al cuerpo, ¿no? Bueno, esa es la discusión de ese tiempo, ¿no? Claro, Orígenes piensa que hay una preexistencia de las almas, que Dios las crea a todas con libre albedrío, pero ahí se produce una diferenciación entre los seres humanos, los ángeles y los demonios, ¿no? Y ahí viene la caída, ¿no? En este mundo material y corporal, y Orígenes espera que eso se restituya alguna vez a una unidad. Viene la caída en este mundo chileno, por ejemplo. Por supuesto. La relación con el mundo actual. Bueno, básicamente lo que yo expuse en esa ocasión en la UNAV tiene que ver con el libre albedrío, que es un concepto capital en Orígenes y en otros autores eclesiásticos y padres de la Iglesia de ese tiempo, que esa es una impronta de Dios, ¿no? O sea, crear a los seres con esa capacidad de decidir, ¿no? Y claro, hubo un grupo de ellos que decidió por el mal, que fueron los demonios. Pero sigue siendo un drama humano terrible y actual, porque el ser humano está asediado por los demonios, que son los racionales, como los llama Orígenes, que obstaculizan al ser humano, y están los ángeles, que son los racionales que lo ayudan. Pero el drama humano sigue siendo el mismo. Según Orígenes, ¿todos nos podemos salvar? Bueno, esa es la teoría que le costó ser anatematizado según el Sínodo de Constantinopla del año 543, la apocatástasis, según la cual en el fin de los tiempos se producirá una restauración a la unidad originaria, pero ahí hay un malentendido, porque no es así nomás, está intermediada por el libre albedrío. Tiene que haber una decisión y una deliberación consciente de todas las criaturas que quieran en un momento volver a Dios. Lucy, en medio de estos estudios que tú haces, ¿tienes esperanza en Chile? ¿Eres una persona con esperanzas en el país o no? Poca, pero hay excepciones. He visto a algunas personas jóvenes preocupadas de editar, por ejemplo, intelectuales de tradiciones antiguas en Chile, que eso es muy importante recuperarlo, porque hablábamos antes de la elaboración de las imágenes arquetípicas. Eso me parece capital, porque una de las destrucciones que ejecutó la dictadura fue liquidar la mayor parte del pasado, y que, por lo que yo he visto hasta ahora, no fue solo lo que se relacionaba con la izquierda, sino amplias tradiciones culturales de otro tipo. Historiadores, ensayistas del siglo XIX, cosas de las que yo no sabía nada, y nunca escuché nada, ¿no? en mis años de formación. Entonces eso es muy importante, y eso lo están haciendo algunas personas más jóvenes, sin ir más lejos, los editores de Catancura, que editaron aquí El lugar en que debes amarte, Fortaleza, ensayo de crónica filosófica. Ya, o sea, tengo una esperanza en unas pocas personas. Sí, hay algunas personas más jóvenes que están preocupadas. ¿Y eso sería todo? Para mí eso sería todo. En cuanto a la esperanza por el futuro de Chile,
Sería eso, pero me parece alarmante el otro futuro ominoso de Chile que tiene que ver con el crimen organizado, que cabalmente está destruyendo a la juventud, como quedó en claro con esta imagen terrible de esta líder de la banda de narcotráfico ya desbaratada, que fue acribillada y rematada en la vía pública la semana pasada. Bueno, tú hablas de narcofascismo, y en Claro. el fondo eso es. Sí, que es una deriva de todo lo anterior que hablamos, y es lo actual, porque sigue siendo una forma de disolución y de destrucción, y es como una madre terrible. Y al mismo tiempo de dominación. Por supuesto, es una dominación, y eso destruye todo. La dominación del narco organizado. Por El supuesto, narcofascismo. a mí me parece el peligro más alarmante actual y ya está instalado, al parecer, para el largo plazo. Pero eso no lo puede resolver una persona sola, ¿no? Ya eso requiere de instituciones y en términos culturales, más ampliamente aún. Entonces estará ese peligro, pero en cuanto a lo que me pregunta sobre la esperanza, bueno, lo que yo he visto de cerca, ¿no? Personas más jóvenes, de 35, 40, esas edades, que ya hay cierta maduración ahí, pero jóvenes igual, que están haciendo esfuerzos de esa línea y rescatando documentación más antigua, documentalistas también preocupados de figuras de la cultura que han sido olvidadas o que ya no están. Eso, por lo menos lo que yo he visto de cerca, que yo no los había visto antes, pensaba que no existían. Pero ahí están. Sí. Gracias, Lucy. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Tomás. Y a ustedes, muchas gracias, Lucy Oporto Valencia, una persona filósofa muy particular en el ámbito de la cultura chilena. Gracias por estar con nosotros. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. SIDEF, garantía de confianza. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. SIDEF, garantía
garantía de confianza.